todos y a todas por venir hoy en la presentación oficial de Per Carbón como nuestro nuevo director técnico deportivo. Esta faceta como gestor o como director técnico deportivo, pues dentro del planteamiento me supone un reto, pero también una gran ilusión. A poder ayudar, poder contribuir a que dentro de lo que queremos que seamos como club, pues ayudar desde ese puesto. Me ilusiona ayudar a que consigamos estabilidad desde el punto de vista deportivo, que consigamos crecer y eso que lo consigamos hacer desde nuestra identidad, desde nuestra manera de ser, con coherencia, paso a paso, poquito a poco, haciendo hincapié en nuestros valores, esos valores que nos van a diferenciar a la hora de hacer todos nuestros pasos. Que haya un compromiso también de encontrar camino para que se vinculen dentro de eso los jugadores jóvenes que tenemos en casa, que son de Zaragoza, que los hemos criado, que los hemos hecho crecer, otros que son de fuera pero que también llevan con nosotros tiempo, pues que todo eso tenga sentido. Y todo eso es lo que me ilusionó de la propuesta de Reinaldo, ser partícipe de todo eso. Yo creo que eso no es un trabajo de una persona, sino que es un trabajo de todo un club, liderado por Reinaldo, hay una estructura importante, Sabo detrás y un montón de gente que hace las cosas muy bien. Entonces me ilusionó participar de esta idea. Estamos en proceso, buscamos un perfil que se adapte a lo que nosotros queremos, que coincida con todas estas cosas que te acabo de decir, que sea capaz de identificarse con nuestro proyecto, que sea capaz de identificarse con lo que queremos ser como club, lo que queremos crecer como club y que nos acompañe en ese camino y que coincida su momento de carrera con el momento en el que estamos nosotros como club. Y dentro de eso, ahora mismo, pues no te puedo decir un nombre. Queremos tenerlo cuanto antes mejor, porque creemos que es importante. Cuanto antes tener esa figura, pues ya con un nombre y trabajando. Tiene que ser algo que no tiene que pasar mucho tiempo. Ahora bien, también es verdad lo que me estabas diciendo antes, que es un mercado este año con mucha movilidad, entonces, pues bueno, la respuesta es cuanto antes podamos. Como todos los jugadores de la cantera, pues vamos a buscar el marco ideal para que sigan creciendo, ¿vale? Yo creo que estamos hablando de una generación que están cumpliendo este año 18 años, entonces para, digamos, el mundo profesional, pues necesitan ir creciendo, ir madurando. Dentro de estos, nuestra intención es que Carlos forme parte de la primera plantilla y cada uno encuentre su hueco para poder crecer, ¿no? El resto de jugadores para poder seguir creciendo y ir adaptándose. Son nuestro futuro, pero no solo son nuestro futuro, son nuestra identidad. Por lo que respecta a lo que es el staff del primer equipo, nosotros estamos absolutamente comprometidos y satisfechos con el trabajo de todos. Gente que está haciendo un trabajo espectacular y contamos con ellos y es parte muy importante de nuestros cimientos, muy importante para seguir formando. Y a partir de ahí, pues de ahí para abajo, pues está Sergio Josa, que ha empezado como director de cantera, pues las cosas a partir de ahí pues hay que consensuarlas con él y hay que ir estableciendo que queda mucho por trabajar. La posición nuestra es, Garinil ahora mismo tiene una oferta nuestra sobre la mesa y bueno, pues vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo pues, los días, cómo se va desenvolviendo el verano, iremos evaluando.